Hola Elia, buenas tardes. Es viernes, toca hablar derecho y en esta ocasión vamos a hablar del robo con fuerza en las cosas. Es un tipo específico de robo cuando se producen daños en el patrimonio de las personas y son de ámbito socioeconómico. En este caso, el robo con fuerza en las cosas viene regulado en el Código Penal, como os decía, como un agravante del robo o del hurto habitual. Y es aquel que se produce de la siguiente manera, como viene establecido, como os decía, en el Código Penal. ¿A qué se considera un robo con fuerza en las cosas? Cuando se produce por escalamiento, cuando se produce fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, también cuando hay forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, cuando hay rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana. Es decir, si nosotros entráramos rompiendo esta puerta, estaríamos hablando de un delito de fuerza en las cosas. Si yo accediera a esta construcción sin romper la puerta y entrara, podría robar, estaríamos hablando de robo. Pero no se hubiera producido el robo con fuerza, porque no accedo ni rompiendo la puerta, ni las ventanas, ni escalando si tuviera que subir a la segunda planta. Ahí está la diferencia entre el robo con fuerza y el robo o el hurto normal. Sigue diciendo el Código Penal que se considera también robo con fuerza aquellos que se lleven a cabo con uso de llaves falsas. Vamos a explicar luego un poquito más adelante esta cuestión específica porque bueno, me parece curiosa, más curiosa incluso que todas las otras. También sería robo con fuerza la inutilización de sistemas de alarma o guarda. Es decir, si yo aquí hubiera una alarma, la inhabilitara y accediera, estaría hablando con robo con fuerza, aunque no rompiera ninguna puerta, ninguna ventana, ni escalara o consiguiera, incluso si cogiera y marcara la alarma que yo he conocido las claves de alguna forma fraudulenta. ¿Qué se considera llave falsa? Porque aquí es bastante peculiar, no es crear una llave que abra la puerta, es algo tan sencillo como utilizar, por ejemplo, ganzúas u otros instrumentos análogos, es decir, utilizar una herramienta falsa, como se estaba diciendo, para poder acceder, pero también lo es la utilización de las llaves del propietario obtenidas de una forma ilícita, es decir, obtenidas mediante descuido o mediante robo o mediante fuerza e intimidación sobre la persona para conseguir unas llaves y acceder a esta casa con las llaves del propio propietario. En ese caso estaríamos hablando también de llaves falsas, no solamente unas llaves creadas a propósito. Y por último, pues también estaríamos hablando de llaves falsas, aquellas intromisiones que se hacen en los domicilios mediante bandas magnéticas, tarjetas de crédito, las famosas, ¿cómo se llama? Llaves perforadas, tarjetas perforadas, no me sale la palabra. Cuando te hacen las radiografías también estaríamos hablando de llaves falsas. O mandos o cualquier otra tecnología realizada a propósito para acceder, pero de una manera fraudulenta. Entonces, ojo, mucho cuidado. No es solamente utilizar una llave falsa, es también, como os decía, utilizar una ganzúa y además las propias llaves obtenidas de una manera lícita por parte del propietario. Así que nada, dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes y bueno, espero que os haya parecido interesante.